El Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro Sepsek. Bueno, señores, son las 10, 14 minutos. Don Pedro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, mucho gusto de saludarlos. Muy sorprendido porque anoche asistimos a la transformación del todavía candidato belicoso, así es, agresivo Donald Trump al presidente Donald Trump. Así es. Aunque haya tomado posesión el 20 de enero, fue ayer el último día de febrero. ¿Usted cree que la prensa quedó sorprendida? Bueno, muchos quedamos sorprendidos. Sí. No sé el volumen, vamos a decir, de los medios en general. Creo que uno de los sentimientos más importantes que generó fue sorpresa y respaldo a esa forma de hacer las cosas y de comunicarlas. Porque una cosa es la discrepancia sobre las ideas, claro, y otra el tener que escuchar a alguien que plantea las cosas de una forma ofensiva. Así es. Ayer fue presidencial. Ayer habló de una forma como uno espera que hable el presidente de los Estados Unidos. Buscó difundir un mensaje apuntando a que exista unidad, y la unidad no significa que todos pensemos lo mismo. Claro. La unidad significa que haya un intento de diálogo civilizado, una búsqueda del bien común, una manera de hacer las cosas tratando de aportar y de no atacar. Hay muchas cosas que se pueden hacer, y anoche se vio algo extraordinario porque no cambia un ser humano en un discurso de 1 hora y algo, pero ese discurso de 1 hora y algo cambió la relación temporalmente entre el presidente y una nación que todavía está muy don dividida. Pedro, que es la primera vez que se puede leer un titular como este acerca de una comparecencia de Donald Trump. Discurso de Donald Trump satisface a los republicanos y calla a los demócratas. Sí. Él dice una serie de cosas que, por cierto, yo discrepo un poco de ese titular en cuanto a los republicanos, porque hoy hay muchos republicanos que no están contentos por algunas cosas que tienen que ver con el concepto del enfoque conservador de los gobiernos. El señor Trump ayer propone una serie de cosas que a los republicanos, que a un grupo considerable de republicanos no les gusta. Por ejemplo, que el gobierno vaya a invertir una fortuna en reparar y construir nueva infraestructura, porque ellos lo que quieren es que el gobierno tenga una participación menor, quieren que se disminuya la deuda, no quieren que haya nuevos impuestos, y una de las preocupaciones que hay con lo que está planteando el presidente Trump es de dónde va a salir el dinero para financiar las cosas que él quiere poner en práctica. Es muy complicado eso. Ahora, que el discurso... Fíjense una cosa. Ayer la cadena CNN, que ha sido criticada intensamente, insultada, marginada por el presidente Trump, publica una encuesta que hicieron con gente que vio el discurso. Y obviamente la persona que va a ver el discurso es más probable, si no es un periodista, que sea republicana o que por lo menos sea, vamos a decir, demócrata muy moderado. O sea que, teniendo en cuenta eso, de todas formas, 78% de la gente reaccionó positivamente al discurso. Sí. O sea, es algo muy poderoso. 57%, esto es un porcentaje mucho más alto que el de los votos que él obtuvo en las elecciones, dijo que quedó muy satisfecho. Y, por cierto, se incluyeron algunas cosas que son dignas de respeto. Él dedicó un tiempo fuera de lo común a homenajear la memoria del integrante de la Marina que murió en el operativo en Yemen contra Al Qaeda, y eso generó el aplauso de republicanos, de demócratas, de independientes, más largo del discurso y de los más largos que se tenga memoria en este tipo de presentación en el Congreso. Y aunque hizo una referencia muy breve en el discurso, un rato antes dijo una cosa que estremeció a millones de personas,
porque está hablando de un proyecto de reforma migratoria que permitiría que más de 9 millones de personas sin documentos pudieran tener algún tipo de estatus legal. No acceso a la ciudadanía, y ese es un tema que generará sus discusiones, pero sí que los indocumentados que no hayan cometido delitos serios puedan aspirar a un proceso que los lleve a una categoría que hoy no existe, que sería parecido a un residente legal, pero sin derecho a la ciudadanía. Sí, ahora, don Pedro, mientras esta gran promesa, y que indudablemente es un cambio radical a lo que ha sido su discurso anti-inmigrante, mientras eso ocurre, ¿qué es lo que se percibe? ¿Cuál es la realidad? ¿Es cierto que hay redadas en los trenes? ¿Es cierto que te bajan del vehículo para pedirte documentos? ¿Qué es lo que está pasando allá? Que te piden la clave del celular. Eso no es cierto, eso no está ocurriendo. Por cierto, habría múltiples titulares en todos los medios de comunicación. Ha habido algunas redadas. Les recuerdo, en el gobierno anterior, el promedio de deportaciones era cercano a 10.000, 8.000 durante los días hábiles. Es decir, cada día de lunes a viernes eran deportadas aproximadamente unas 8.000, 9.000, algunas veces 10.000 personas en todo el país. Era un volumen enorme. Entonces, la maquinaria del Servicio de Inmigración sigue su marcha, pero salvo unas redadas que hubo en varios estados hace aproximadamente 15 días, no ha habido nada, vamos a decir, fuera de lo habitual. Esto no quiere decir que las cosas van a ser suaves para la gente que tenga antecedentes penales. La gente que tenga orden de deportación sí las van a ir a buscar, sí las van a sacar de su casa o del lugar donde estén trabajando, o si las encuentran en la calle. Pero lo que se dijo ayer, y eso generó una sorpresa enorme, es que de los 11 millones de personas que se calcula no tienen documentos. Es muy realista en este momento pensar que el gobierno está viendo a más de 9 millones como posibles residentes permanentes de este país en condiciones legales. Así es. Don Pedro, ¿y no le causa extrañeza a los estadounidenses o a los residentes en Estados Unidos que Donald Trump vuelva a permitir que los enfermos mentales compren armas? Ay, Dios mío. Ese es otro de los temas polémicos, por supuesto. Eso fue una decisión que les aclaro. Durante mucho tiempo eso era posible. En la presidencia de Barack Obama eso se frenó. Y sorprendentemente, porque son el tipo de cosas que yo por lo menos me pregunto, ¿quién asesora a este hombre para poner en práctica una cosa que es popular? Porque este es un país donde a la gente le encanta la posesión de armas de fuego, la mayoría lo dicen todas las encuestas, pero muy poca gente apoya una medida de este tipo. De verdad, no solo es ofensiva, sino que es hasta ridícula en el marco de una sociedad civilizada. Claro. Sí, claro. Don Pedro, llamó la atención y de buena manera el ver por primera vez a Trump hablando como un presidente con posiciones que uno no comparte, y en el fondo uno tiene todas las contradicciones, pero uno saluda la forma, y las formas son muy importantes, casi tanto como el fondo, sobre todo en el mundo político de las negociaciones. ¿Hasta qué punto existe la remota posibilidad de que eso que uno se le dice por aquí como el establishment, el poder, vaya como frenando un poco a este señor para que tenga por lo menos ese comportamiento de presidente, muy a la derecha, muy a la izquierda, muy con posiciones antimigrantes, pero que haya esa mínima posibilidad de diálogo respetuoso? Le diré una cosa, creo que lo que vimos y escuchamos anoche puede ser una prueba contundente de que él está escuchando voces moderadas. Me parece que este no es el señor que se daba de cabeza contra lo que encontraba en el camino, o que ha escrito los tweets esos alucinantes que ha escrito,
o que ha dicho algunos de los tantos disparates que ha dicho, no solo en la época de la campaña, sino ya después como presidente electo y después como presidente en ejercicio. Por supuesto, como dicen por ahí, no alcanza con un acto para cambiar una vida, pero es una diferencia de verdad muy llamativa. Bueno, finalmente, puede beneficiar a muchos. Sí. Don Pedro, desde Ronald Reagan no había una reforma migratoria que permitiera alguna forma para que los ciudadanos que se habían quedado de manera residente ilegalmente en Estados Unidos lo consigan. Por lo tanto, serán los republicanos, de darse este proceso, quienes salven un espacio para que esta gente pueda regularizarse. Y si bien es cierto que el presidente Obama no contó con mayoría congresual para aplicarlo, la verdad es que en el ocaso de su mandato fue cuando quiso implementar algún tipo de alivio. Fue un comentario. Perdón, porque... No, pero es para que le agrego una cosa. Yo estaba nada más y nada menos que en la misma Casa Blanca ahí con el presidente George Bush cuando el presidente en aquella época, Vicente Fox, estaba de visita. Les estoy hablando de los primeros días de septiembre del 2001. Y había un ambiente tan favorable en el Congreso de los Estados Unidos para aprobar algún tipo de reforma migratoria. Recuerdo la ovación que se llevó Vicente Fox hablándole al Congreso en el Capitolio, y entonces llegaron los ataques terroristas unos pocos días después. Cambió Estados Unidos, cambió el mundo y se apagó ese entusiasmo. El presidente Bush quiso seguir, pero rebotó en el Congreso. El presidente Barack Obama lo prometió, no cumplió el primer año y se cerró esa ventana de oportunidad que podía haber existido, y después lo hizo al final a través de algunas órdenes ejecutivas, una especie de parche, digamos. Pero lo que estoy viendo ahora, y alguien me decía anoche, es que este hombre, que no es político, sí es muy hábil negociando. Claro. Y si está por un lado poniendo en la punta de la caña una zanahoria para los más conservadores, que es construir tremendo muro en la frontera con México, por otro lado, el premio que él puede conseguir y encontrar un apoyo muy grande en filas de quienes lo critican ahora es, fíjense, sí voy a hacer el muro, sí vamos a tener un muro gigante. Va a terminar el muro de Clinton, porque Clinton fue el que más lo basó, ¿no? Claro, yo no dudo eso, pero digo, miren cómo ahora yo estoy extendiendo una mano para que tantas familias que están instaladas en este país hace tantos años, que se han portado honestamente y que contribuyen a lo que es esta sociedad, puedan integrarse legalmente. Puede ser una maniobra maestra. Bueno, pues muchas gracias, don Pedro. Un abrazo a todos, gracias. El Sol de la Mañana presentó Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro Sepsek.